¿para qué filosofar? ¿No? Esa es una pregunta que incluso lleva el nombre de este canal, porque es una motivación que ha tenido a la humanidad a lo largo, ¿no?, de su historia, y que tiene que ver con las funciones de la filosofía. Vamos a detenernos primero hoy en este primer video en la función cosmovisiva, ¿no? Porque, bueno, son múltiples las visiones y con las distintas perspectivas sobre para qué sirve, ¿no?, la filosofía. Nosotros en un trabajo que publicamos allá a principios de los años 90, que incluso lo puedes encontrar en internet con este mismo título, y que luego lo hemos desarrollado, ha sido publicado en Italia en este libro en italiano, ¿no?, sobre filosofía, ¿no?, política, cultura. Ahí está también ya traducido, para los que quieran leerlo en italiano, pero en verdad lo que se trata es de demostrar que la filosofía sirve para algo, ¿no? Porque en esta época contemporánea, que está muy caracterizada por un pragmatismo muy tenaz, ¿no? Y hay una visión muy tecnocrática del desarrollo, de la tecnología, y que todo se mide por la eficacia, la eficiencia del dinero, la utilidad, ¿no?, por el neoliberalismo, que hoy en día parece estar en crisis, ¿no? Porque después de estas medidas de que el Estado norteamericano impone, ¿no?, determinados aranceles, parece que aquello del mercado libre se fue al piso, ¿no? Yo creo que el capitalismo está demostrando cómo él se destruye a sí mismo, ¿no?, en esas utopías de que todo es la libre oferta y que no hay intervención del Estado. Ya parece que eso es un mito que pasó y reconoce que el Estado sigue jugando, ¿no?, una función. Pero bueno, eso es tema para otros videos que veremos en el futuro. Ahora, para muchos estudiar filosofía es una pérdida de tiempo, ¿no? Dicen, ¿para qué estudiar esa cosa, no? A veces pensaban que era más un tema de prestigio, de graduarse de filosofía y letras, de tener un anillo, ¿no?, de graduado, o colgar en la pared de la oficina o de la casa, ¿no?, un majestuoso pergamino que ostentaba, ¿no?, doctor en filosofía y letras o doctor en filosofía. Bueno, algunos piensan que esa época ya pasó, ¿no?, como si eso fuera un título nobiliario, ¿no?, estudiar filosofía, ¿no? Y además algunos creen que dedicarse a la filosofía cuando se ha estudiado una carrera exitosa de ingeniero, de matemático, de físico, etcétera, es perder el tiempo, ¿no?, que es una extravagancia, o como a veces nos han dicho nuestros padres, por ejemplo, cuando Marx le dijo a su padre que iba a estudiar filosofía, que iba a dejar la carrera de Derecho, el padre de Marx le dijo, bueno, pues te morirás de hambre, ¿no? Marx terminó la carrera de filosofía, digo, de carrera de Derecho, y sin embargo hizo su doctorado, ¿no?, en filosofía, y se dedicó muy poco al derecho, ¿no? Pero bueno, esa ha sido una característica casi siempre, ¿no? Y a veces algunos estudian filosofía, pues, porque tienen ya un sustento financiero extrafilosófico y pueden dedicarse, ¿no?, a cultivar, ¿no?, la filosofía. Sin embargo, no siempre sucede así. Hay quienes tienen éxito en el cultivo de la filosofía y trascienden no solamente en el aspecto epistemológico, axiológico, sino también en el aspecto incluso pecuniario, ¿no?, por la publicación de sus libros, por las conferencias, los honorarios, ¿no? Ahora, ha habido una tendencia general, ¿no?, a considerar que los filósofos es una carga ociosa, ¿no?, igual que los poetas o los artistas, ¿no? Sin embargo, no siempre no ha prevalecido ese criterio, ¿no? Y realmente ha sido más común que muchos gobernantes incluso han puesto asesores a filósofos, ¿no? La reina Catalina, la zarina de Rusia, llamó a Voltaire, ¿no?, a su lado para que, ¿no?, lo orientara, ¿no? Y es muy común que reyes, que gobernantes, ¿no?, hayan siempre procurado tener al lado, ¿no?, algún filósofo para orientarle, ¿no? Y hoy en día, en los llamados tanques pensantes, en los think tanks, se contratan también a filósofos, ¿no? A veces se contratan también astrólogos, ¿no?, magos, etcétera, bueno, brujos, hechiceros, bueno, quién sabe. Pero los filósofos adquieren cierto prestigio en algunos ámbitos, ¿no?, profesionales. ¿Por qué? Porque la filosofía, desde que surgió, ¿no?, se constituyó una actividad intelectual específica en que los que la practicaban, los que la cultivaban, no eran simplemente sabios para orientar o para, no, para la praxis pedagógica, ¿no?,
sino que tenían criterios muy trascendentales sobre la vida, la muerte, Dios, la felicidad, el conocimiento, ¿no? Así la relación del hombre con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la filosofía desde la antigüedad, ¿no? Pero sobre todo a partir de la modernidad, porque hay una cosa real. La filosofía propiamente dicha se cultivó más en la antigüedad que en el medioevo. ¿Por qué? Porque la teología aplastó, claro, en el mundo cristiano, ¿no? No así, en el mundo árabe que se siguió cultivando, ¿no? La filosofía con independencia de la fe musulmana. Y por eso Averroes hablaba de una verdad de fe y una verdad de razón, ¿no? Ya en el califato de Córdoba, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mundo árabe se estableció bien los límites de la religión y los límites de la filosofía. Pero sabemos que en el mundo cristiano y católico fundamentalmente no fue así, ¿no? Y lógicamente la filosofía tuvo que subordinarse a la teología, ¿no? Y eso dio lugar a que lógicamente menguara, ¿no? El prestigio en este caso, ¿no? De la filosofía. Pero con la modernidad, con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y con vuelta a recuperar la razón, cierto prestigio, de nuevo comenzó a tomar cierta importancia esa pregunta. Bueno, ¿y para qué sirve la filosofía, no? Y no. Entonces, la pregunta sempiterna, vamos a decir, que de cuál es la utilidad de la filosofía, volvió a tomar cada vez más, ¿no? Yo creo que siempre los filósofos, de una forma u otra, se han pronunciado, ¿no? De algún modo ante esta pregunta, ¿no? Un filósofo español, Gustavo Bueno, sostiene, o sostenía, ya falleció, y dejó una obra filosófica indudablemente muy valiosa, y cito: la consideración del papel de la filosofía no es una cuestión perifilosófica, o sea, alrededor de, sino que nos introduce en el centro mismo de los problemas de la filosofía, los problemas en torno a la naturaleza del saber. Esa es el fin de la cita, ese criterio, creo que me parece válido, ¿no? De Gustavo Bueno. Ahora, yo creo que en la actualidad se está en muchas mejores condiciones, ¿no? Para hacer un balance, vamos a decir, reconstructor, ¿no? Del papel de la filosofía. Primero, porque se tiene más elementos para valorar en qué medida la filosofía ha jugado un papel protagónico en muchas civilizaciones, ¿no? Desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Y yo creo que ese análisis no es para fundamentar en posturas eruditas, ¿no? No, sino saber también las funciones prácticas, las funciones valorativas, otras funciones que ha tenido y que sigue teniendo, ¿no? La filosofía. Ahora, la filosofía tiene muchas funciones, ¿no? Yo he tratado de resumirla, aquel trabajo que ya dije por allá por los años 92, 93, que se publicó primero en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, ¿para qué filosofar? Y que está luego publicada en España en, en una página que se llama Filosofía en Español. Para mí, la filosofía tiene al menos 11 funciones. En este video hoy voy a tocar solamente la primera, ¿no? La función cosmovisiva, ¿no? Que trata de promover el saber, la comprensión de múltiples problemas del mundo, de la vida, del pensamiento, para pronosticar su desarrollo, porque siempre la filosofía ha tenido una pretensión holista, ¿no? De la totalidad, ¿no? No dedicarse a temas particulares, específicos, aunque los aborda indirectamente. Esa es la primera función que ahora vamos a detenernos en ella. Pero antes voy a anunciar los que van a ser próximos videos de las otras funciones. Está la función lógico-metodológica, por ejemplo, a la cual le dedicaremos también un análisis en un video, que ha planteado siempre la filosofía, tratar de examinar con criterio racional, ¿no? Enjuiciar todos los instrumentos que tiene básicamente el filosofar, y sobre todo el principal, que es la racionalidad, que a veces ha sido cuestionada por algunos desde el irracionalismo, lógicamente, que utilizando argumentos racionales también, ¿no? Una tercera función ha sido la axiológica y hermenéutica. ¿Por qué? Porque la filosofía siempre ha dado instrumentos, herramientas para valorar, para interpretar, para apreciar los fenómenos, los procesos de la realidad, pero también del pensamiento, no solamente del mundo natural y social, sino también de la propia, del propio pensamiento humano, ¿no? Una cuarta función para mí ha sido la función hegemónica. ¿Por qué? Porque un poco la filosofía ha tratado siempre de imponerse, de dominar, ¿no? Casi siempre los filósofos se han planteado que su filosofía es la última expresión del saber y es la más importante, ¿no?
Por lo tanto, la filosofía ha tratado de controlar o de cooptar a veces, ¿no?, la mentalidad de algunos interlocutores, ¿no?, de la filosofía con una prepotencia a veces muy criticable, ¿no? Pero es así, ¿no? Una quinta función es la práctico-educativa. La filosofía nunca ha sido tan esotérica para solamente el cultivo, ¿no?, de los filósofos o de los iluminados, ¿no? La filosofía siempre ha tratado de cultivar en las nuevas generaciones, ¿no?, sus ideas para lograr la superación de las respectivas sociedades, por lo tanto, transformar las sociedades, ¿no? En cierta medida, los filósofos han sido pronosticadores de mejorías sociales, ¿no? Ahora, una sexta función es la función emancipadora o la función utópica emancipadora. Casi siempre los filósofos se han presentado como emancipadores, liberadores. O sea, la filosofía es para emancipar, para liberar, para desalienar, ¿no?, en ese conflicto permanente que ha habido entre humanismo y alienación, que va a ser también objeto de muchos, múltiples videos, ¿no?, posteriormente. Ahora, una séptima función es la ética, porque la filosofía siempre trata de contribuir a mejorar, ¿no?, el comportamiento de los seres humanos y además a conducir a un perfeccionamiento de los seres humanos. Normalmente han partido, casi siempre, ¿no?, de admitir una conflictiva condición humana, como hemos dicho en otros videos, ¿no?, y no una preestablecida, predestinada o naturalista naturaleza humana o una esencia humana metafísica, no, sino ver la contradictoriedad y la perfectibilidad ética del ser humano. Una octava función es la ideológica, la político-ideológica, porque ninguna filosofía ha estado exenta, ¿no?, de esos elementos ideológicos para orientar, disponer, manipular, convocar acciones, ¿no? No son ideologías la filosofía, no vamos a diferenciarla. Hemos dicho que la filosofía siempre, su poder está en la razón, mientras que las ideologías, su razón está en el poder. El que tiene el poder económico impone, ¿no?, sus criterios. Eso lo veremos también más detalle en otro video más adelante, ¿no? Una novena función es la función estética. Siempre la filosofía ha tratado de promover saber disfrutar, deleitar, gustar, estimular, ¿no?, el placer ante lo bello, ante lo armónico, ¿no? Todos los filósofos de una forma u otra han contribuido a eso, ¿no? Y una función esencial de la filosofía es la humanista. No todos los filósofos son humanistas, vamos a estar claros, ¿no?, pero en su mayoría, algunos, en la mayoría tratan de perfeccionar el género humano, de progresar, de humanizar a la humanidad, a partir de un criterio de que el ser humano no es un ser perfecto, ni tampoco imperfecto, es inacabado, es decir, es perfectible, ¿no? Y hay también una función crítica. La filosofía siempre es básicamente, ¿no?, juega ese papel. A la función crítica, a él le dedicaremos un video especial a partir de un trabajo que publicamos en la Universidad de Granada, en España, en un libro que se llama Hermenéutica y Crítica, ¿no? Bueno, esas son, digamos, las 11 funciones, ¿no?, del saber filosófico. Vamos a detenernos ahora en la primera, en la función cosmovisiva. Bueno, yo creo que esa ha sido una de las características esenciales que eh, hecho, se ha hecho común, ¿no?, en la filosofía desde que aparece la filosofía, ¿no? Según Émile Breyer, un filósofo francés, la filosofía surge cuando los hijos comienzan a poner en duda la fe de sus padres, decía él. Es decir, cuando ya no comen cuento, como dicen por acá los colombianos, no tragan entero, ¿no?, sino que empiezan a dudar, a criticar, a cuestionar, ¿no?, y a empezar a plantearse grandes problemas de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, ¿no?, así. Y comienza también a diferenciarse de la religión, no solamente, también del arte, de la literatura, aunque va a mantener con la religión, el arte y con la literatura, igual que con el pensamiento político o el pensamiento jurídico, nexos, ¿no es así? Sin embargo, ella va a tener un estatus, un prestigio, ¿no? O sea, que la filosofía primero se va a diferenciar de la conciencia cotidiana, ¿no?, de la doxa, como decían los griegos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por pretensiones abstractas, ¿no?, por tratar de conformar un cuerpo teórico de ideas racionales, nucleicas, ¿no es así?, que sirvieran para interpretar el mundo. Cuando decimos el mundo, el universo, la naturaleza, todo, ¿no? Entonces, la filosofía desde la antigüedad oriental, porque esa es otra cosa, desde que aparecieron condiciones materiales en civilizaciones como la China, la India, Egipto, etcétera, el propio Aristóteles decía que la epistemia había nacido ahí en Egipto, pues lógicamente no hay por qué dudar
de que allí también surgió filosofía, y no solamente en la Grecia, que nos tienen acostumbrados a pensar que siempre nació en Tales de Mileto, el primer filósofo. Es totalmente falso. Y lo dicen el propio Aristóteles, el propio Diógenes Laercio, ¿no? La filosofía surgió en otros pueblos, en los pueblos que ellos incluso llamaban bárbaros, ¿no? Diógenes Laercio dice, y lo cito, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, ¿no? Dicen algunos que la filosofía, excepto el nombre, tuvo su origen entre los bárbaros. Como dice Aristóteles en su Mágico y Soción, en su libro 23 de las sucesiones, fueron los magos sus inventores entre los persas, los caldeos entre los sirios y babilonios, los gimnosofistas entre los indios, y entre los celtas y los galos, los druidas, con los llamados semnoteos. Fin de la cita. O sea, si ya un filósofo griego, ya antes de nuestra era, está admitiendo que el término sí es griego, filosofía, y que los chinos le llamarían con otro nombre, que los indios otros, y los africanos con otro nombre. Pero lo que no podemos caer en ese eurocentrismo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Que permea todavía nuestra vida académica, ¿no? Y que ha sido común, hasta Marx en cierta medida cayó en ese, ¿no? Eurocentrismo cuando iba a decir, bueno, eh, todo aquel que quiera plantearse nuevos problemas tendrá que mirar sobre el hombro hacia la cumbre de los pueblos de la Hélade, porque allí a los filósofos, si no resolvieron todos los problemas, al menos se los plantearon. Bueno, es cierto que se plantearon muchos problemas, pero no todos los problemas que hoy en día, o sea, porque la humanidad ha ido creciendo en desarrollo científico, tecnológico, político, religioso, cultural, y por tanto hay miles de problemas que los griegos no tuvieron ni idea, ni es más, ni el propio Marx, que no conoció, digamos, un motor de combustión interna, va a imaginarse un automóvil, ¿no? O imaginarse hoy en día un automóvil eléctrico, lógicamente, ni la inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, no se puede pensar que ya los griegos se plantearon todos los problemas, eso no es cierto, ¿no? Por eso, lo mismo en la China que en la India, ya la filosofía se cultivaba. Yo me percaté cuando estuve en China la influencia tan grande que tiene el confucianismo, ¿no? Pero no solamente en la vida académica, no, 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 en la vida ética, en la práctica política, en la práctica jurídica, en la vida, ¿no? Familiar incluso, ¿no? O sea que un filósofo como fue Confucio, que después lo convirtieron en religión como Buda también, pero tiene una influencia extraordinaria, ¿no? En los sectores populares. En la antigua India, por ejemplo, hay un documento que se llama las Upanishadas, ¿no? Hay varios filósofos hopiranos, entre ellos Vivekachadumamani. Escuchen lo que decía: vano es el estudio de la filosofía si no conduce al conocimiento de la esencia. Fin de la cita. O sea, que ya está claro que lo que se plantea no es el conocimiento de un fenómeno particular, no, 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 sino de lo esencial, están diciendo estos filósofos, ¿no? De la antigua India. Otro de esa misma estirpe dice Yoga Vasishatta, se llama así el filósofo, ¿no? Cito: el hombre liberado piensa siempre en el ser, que es la meta de todo razonamiento filosófico, el conocimiento de todo corazón, que es el todo y está por doquiera. Fin de la cita. El ser, casi siempre se le atribuye que es Parménides de Lea que se plantea por primero el tema del ser y la nada. No, eso no es cierto. El tema del ser, ese término tan impreciso, tan ambiguo, ¿no? Y que sigue motivando a filósofos no solamente de la modernidad como Hegel, ¿no? Que uno dice que la conciencia es la que determina el ser, luego más dirá que no, que es el ser que determina la conciencia, o Heidegger, que incluso analiza el tema del ser y del ser ahí, como le llama, y sigue siendo un tema del existencialismo y de la fenomenología y de la actualidad, ¿no? Cuando se habla del ser, refiriéndose a la existencia ontológica, ¿no? De una realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la búsqueda distinta a distintas manifestaciones del ser, ya sea uno por la vía religiosa, el ser divino, otros el ser, la existencia de la materia como un ente objetivo, ¿no? Ese yo creo que es uno de los principales salvoconductos, ¿no? Para entrar en el terreno, ¿no? De la filosofía, ¿no? Pero siempre caracterizado por el ser como totalidad. Michel Granet, otro filósofo francés, dice, cito: las ideas conjuntas de orden, de total, de eficacia, dominan el pensamiento de los chinos. No se han preocupado de descubrir reinos de la naturaleza. Toda realidad es en sí total. Todo en el universo es como el universo. Fin de la cita. Quiere decir que el ser es todo el universo, toda la realidad, ¿no es así?
Y ese saber que está propio de la filosofía de Confucio, por ejemplo, tiene una función práctica, repito, ¿no? Y tiene solamente una función práctica también, yo creo que en la filosofía griega. ¿No? Yo creo que cuando lo mismo Sócrates, que su discípulo Platón, ¿no? Enseña la armonía entre la virtud y el saber, ¿no? Para que el hombre sabio sea virtuoso, por ejemplo, ¿no? Y que actúe, ¿no? De manera virtuosa porque conoce, ¿no? La realidad. Es expresión también de la función práctica de la filosofía y también de la búsqueda de la totalidad. Platón decía, cito, el filósofo es aquel que ama la sabiduría no en parte, sino en su totalidad. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que eso ha sido un criterio que ha marcado siempre la filosofía, ¿no? Eh, el discípulo predilecto de Platón era Aristóteles, ¿no? Y él decía que la filosofía era una ciencia que no se identifica con ninguna de las que hablan parcialmente del ser. Esto es una cita de Aristóteles, ¿no? Porque ninguna de las demás ciencias se ocupa del ser como ser, con su universalidad. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que para Aristóteles, claro, en esa época no existe ciencia propiamente dicha, ¿no? Existe saber científico, matemático, físico, químico, biológico, ¿no? Incluso social, pero la ciencia se establece como disciplina a partir de la modernidad, a partir del Renacimiento, eso no cabe en la menor duda, ¿no? Cuando se emancipan, ¿no? De la religión, ¿no? Ahora, la visión totalizadora siempre en la filosofía implica despojarse de todas las determinaciones particulares, ¿no? De la realidad, ¿no? Y por eso es que el saber de aquella época es muy genérico, ¿no? El papel de la filosofía, ¿no? Pero además posibilitaba la orientación de actitudes en una perspectiva más amplia, no solamente ética, sino también política, sino también jurídica, incluso ante la naturaleza también, ¿no? Entonces, no se puede desconocer, ¿no? Esos elementos de generalización y de abstracción. Fíjense que el papel de lo abstracto, de las categorías, de los conceptos, ¿no? Ya aparece desde la misma antigüedad. Y hoy en día sigue siendo una de las tareas de la filosofía, es el esclarecimiento categorial, el esclarecimiento de los conceptos, ¿no? Ahora, otra cosa es que a veces se hiperbolice el papel de la filosofía. ¿No? Yo diría que, paragoneando un poco a Paulo Freire. Paulo Freire decía, la educación no lo puede todo, pero sin educación no se puede nada. Bueno, yo diría que la filosofía no lo resuelve todo, pero sin filosofía tampoco se resuelve nada. Eso pienso yo, ¿no? O sea que la filosofía tampoco puede lograr un conocimiento absoluto de la realidad, ya hemos dicho. Hay verdades que son relativas, históricas, y lo absoluto está dentro de ella, ¿no? Pero para eso tiene que apoyarse la filosofía, que es la ciencia, la experiencia humana, sistematizada, vincularse a otra forma de la conciencia social, como ya hemos dicho, ¿no? A la ciencia, al arte, a la religión, a la política, al derecho, ¿no? Ahora, independientemente de esas implicaciones con otra forma, ¿no? De la intelectualidad y del pensamiento y de la actividad humana, ella siempre va a mantener su estatus. Es más, en la época romana, a la filosofía se le dio una función mucho más práctica, mucho más pragmática, ¿no? Y lo vemos en Cicerón, en Séneca, en Tito Lucrecio Caro, en Marco Aurelio, en todos aquellos filósofos latinos, ¿no? Que trataban de utilizar la filosofía en función de una construcción práctica, ¿no? De la vida, primero de la República Romana y luego del Imperio, ¿no? Romano. Ahora, ¿qué pasó? El medioevo limitó un poco esa función omnicomprensiva de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía quedó subordinada al poder de la religión, o sea, quedó prácticamente al servicio, la sierva de la teología, ¿no? San Buenaventura decía, cito, todo conocimiento viene subordinado y sirve a la teología, ciencia de Dios, por lo cual toma ejemplos y usa términos de todo género de conocimientos. Fin de la cita. Entonces, si todo conocimiento se dirige solamente a Dios, quiere decir que la filosofía queda borrada prácticamente, ¿no? No puede plantearse otro problema que no sea la divinidad, ¿no? Y eso lo vemos también en Tomás de Aquino, el máximo exponente de la escolástica, ¿no? Que dejó muy poco margen, aunque era filósofo, a la delimitación del objeto de la filosofía. Porque decía, y cito, las reflexiones de casi toda la filosofía, dice casi, se ordenan al conocimiento de Dios.
Fin de la cita. Bueno, menos mal que dijo casi, no dijo todas, pero ¿qué quiere decir? Que prácticamente en el medioevo, en la escolástica, la filosofía queda totalmente, ¿no?, al servicio de la religión, ¿no? Y por eso la emancipación del saber que se produce en el Renacimiento, con filósofos que a algunos le costó hasta ser achicharrados en una hoguera, como Giordano Bruno, ¿no?, o Miguel de Cerveto, plantear una circulación de la sangre, o ser perseguidos y enjuiciados como Galileo o otros, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Siempre la filosofía tiene una característica, que es, en esa visión cosmovisiva, como diría Erasmo de Rotterdam, también ya en el periodo del Renacimiento, va a estar orientado más hacia problemáticas antropológicas. Y por eso es que el hombre, el ser humano, se va a convertir más en la atención que Dios, como lo era en el medioevo, ¿no? Esto no quiere decir que otras filosofías no hayan tenido también una visión, ¿no? Vamos a decir, antropológica, ¿no? Yo siempre, cuando me hablan del dibujo de Leonardo da Vinci, ¿no?, en que aparece el hombre extendido en sus extremidades, como el omnipresente, omnipotente, pongo el ejemplo de la edición que puse de este libro mío, Humanismo y Autenticidad del Pensamiento Latinoamericano, del cual hablaremos luego en otro video, donde pongo aquí el dibujo, sí, de Leonardo da Vinci, pero pongo aquí un pectoral Tolima de una cultura acá, ¿no?, de los pueblos precolombinos en lo que era la Nueva Granada o Colombia hoy, ¿no?, donde aparece también la centralidad, ¿no?, de lo humano. Ahora, no cabe duda que la modernidad incrementó las pretensiones sistematizadoras de la filosofía y las funciones adquirieron otra fuerza que no habían tenido tanto, como las funciones que veremos más adelante en otros videos, ¿no? La lógica metodológica, otras dos axiológicas, etcétera, ¿no? Pero no cabe la menor duda que tanto en el Renacimiento como en la Ilustración, a la filosofía se le otorgó un papel no solamente omnicomprensivo, y este es el caso de la filosofía clásica alemana, ¿no? Por algo Kant escribe 3 críticas, ¿no es así? O Hegel escribe una filosofía del derecho, una filosofía del Estado. Bueno, sí, porque ese es otro problema. La filosofía siempre ha tratado de construir grandes sistemas, ¿no? Sistemas omnicomprensivos que sirvan para explicarlo todo, ¿no? Pero también han tratado de darle un papel a la filosofía en cierta medida activa, ¿no? Y yo creo que en Hegel y en Kant hay un cierta parteagua. ¿Por qué? Porque Hegel llegó a pensar que su filosofía era ya la última expresión, ¿no?, del saber filosófico. Había llegado a un sistema, en este caso, ¿no?, dialéctico, idealista superior, ¿no? Hegel decía, y cito, para referirse a la filosofía, que su contenido no es otro que el que originariamente se ha producido y produce el dominio del espíritu viviente en el mundo exterior e interior de la conciencia. Esto es, su contenido en la realidad. Claro que la realidad, fin de la cita, la realidad para Hegel es la idea, ¿no?, la idea absoluta, en este caso Dios, que se desdobla en su ser otro, que es la naturaleza, o se retoma, se despliega en procesos de enajenación en el Estado, ¿no?, y en la sociedad, ¿no? Esa pretensión, ¿no?, de grandes sistemas, lo vemos en Fichte, también discípulo de Kant, ¿no?, con la teoría de la ciencia, o en Schelling, con su sistema del idealismo trascendental. Todos estos filósofos clásicos alemanes, incluso menores como Feuerbach, que va a criticar muchos desde un materialismo, ¿no?, muy antropológico esta, ¿no?, y daría clave incluso para una visión que le serviría mucho a Marx, ¿no?, y a otros que seguirían en la postura. A ver la filosofía en un sentido distinto. Según Feuerbach, la filosofía, cito, es el conocimiento de lo que es. La ley suprema de la filosofía, su más alta misión, consiste en pensar y conocer las cosas y seres tal y como ellos son. Lo que es tal como es, por lo tanto, lo verdadero expresado verdaderamente parece superficial, lo que tal como no es, por tanto, lo verdadero expresado no verdaderamente e invertidamente parece ser profundo. Fin de la cita. Aquí está Feuerbach criticando indirectamente a toda la filosofía clásica anterior, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, ¿no?, que aparentemente crean un sistema que parece muy racional, pero que no es totalmente cierto, ¿no? La filosofía desde la antigüedad había tratado de sistematizarse, ¿no?,
Primero, en tres grandes disciplinas, la física, la lógica y la ética, ¿no? Eso lo vemos en el mundo griego, en el mundo romano, nadie. Pero posteriormente, cuando aparece otras esferas de preocupación, empieza a hablarse de una filosofía de la historia, una filosofía del derecho, una filosofía de la ciencia, una filosofía del arte, una filosofía de la religión. Empiezan a surgir disciplinas, ¿no? Vamos a decir así, filosófica, y no solamente en este caso la ética, la estética, la lógica, ¿no? Sino este tipo. Pero la pretensión abarcadora, la pretensión, digamos, holista, la pretensión totalizadora de la filosofía, eso no va a desaparecer. Engels decía, y cito, y lo que es precisamente brota de la necesidad, de una necesidad imperecedera del espíritu humano, la necesidad de superar todas las contradicciones, ¿no? Pero superadas todas las contradicciones de una vez y para siempre, hemos llegado a la llamada verdad absoluta. La historia del mundo se ha terminado y sin embargo tiene que seguir existiendo, aunque ya no tenga nada que hacer, lo que representa, como se ve, una nueva e insoluble contradicción. Tan pronto como descubrimos, y en fin de cuentas nadie nos ha ayudado más que Hegel a descubrirlo, que planteada así la tarea de la filosofía no significa otra cosa que pretender que un solo filósofo nos dé lo que solo podemos darnos la humanidad entera en su trayectoria de progreso. Tan pronto como descubrimos esto, se acaba toda filosofía. Y en el sentido tradicional, ¿no?, de la palabra. La verdad absoluta, que por entre comillas, imposible de alcanzar por este camino e inasequible para un solo individuo, ya no interesa. Y lo que se persigue son las verdades relativas, asequibles por el camino de las ciencias positivas y de la generalización de sus resultados mediante el pensamiento dialéctico. Fin de la cita. Aquí Engels está criticando a Hegel, pero no solamente a Hegel, sino a todos los sistemas filosóficos, metafísicos, ¿no?, que tratan de dar una explicación total, ¿no?, y de la verdad absoluta, total de un momento. Y tanto Engels como Marx, ¿no?, van a criticar los grandes sistemas, y por eso Marx se opone incluso a que le llamen marxista, porque una cosa es lo que se decía en nombre ya en Francia del marxismo, como pasó con el materialismo dialéctico, que es un constructo por Plejano, luego Lenin, Stalin, etcétera, y el marxismo soviético, como criticaría Marcuse. Y otra cosa es el método dialéctico, que es lo que más Marx y Engels van a valorar, ¿no? Y no esa pretensión de totalidad, de que todo lo pueda explicar, ¿no? La visión de... Ahora, en la misma época que está surgiendo esa obra que se le llama erróneamente con el patronímico de marxismo, está surgiendo el positivismo de Comte, ¿no?, y de Spencer, ¿no?, que ya no le van a llamar comtismo ni spencerismo, sino también como debe llamarse la filosofía, no por patronímicos ni por gentilicios, sino por posturas ontológicas, nociológicas, epistemológicas. Sin embargo, ese positivismo que criticó los sistemas metafísicos todos, cayó también en la búsqueda de la totalidad, ¿no? Por ejemplo, Comte ha hablado de los tres estadios de la evolución de la humanidad, ¿no? El estadio religioso, el estadio metafísico, el estadio positivo. Es un sistema de construcción de la filosofía de la historia, ¿no? Spencer, luego de escribir principios de sociología, escribió los primeros principios, que quiere decir, bueno, la totalidad del saber, ¿no? Y yo creo que en esto el positivismo que hemos estudiado, y luego vamos a hablar con más detalle, en mi primera tesis doctoral en Leipzig fue sobre el tema del positivismo en América Latina y las transformaciones que se dieron en él, ¿no? Aunque por ahí también hay un video en este mismo canal dedicado a ese tema, ¿no? Comte, el que crea el término positivismo y esa filosofía, dice: la verdadera filosofía se propone sistematizar, en la medida de lo posible, toda la experiencia humana, individual y sobre todo colectiva, contemplada a un tiempo en los tres órdenes de fenómenos que la caracterizan: pensamientos, sentimientos y actos. Fin de la cita. Bueno, pues también los discípulos del positivismo, los pragmatistas, utilitaristas, empiricistas, positivistas, lógicos, lingüísticos, ¿no?, todos han caído también o en hiperbolizar la biología o la psicología o la física, cayendo a veces en reduccionismo epistemológico que hemos criticado, ¿no?, en los videos anteriores de epistemología, ¿no? Y para qué sirve en este caso la epistemología, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en los filósofos más cercanos, en Nietzsche, en Husserl, en Sartre, en Heidegger, en Ortega, pero no solamente los filósofos, cuidado, eh, europeos, también en los filósofos latinoamericanos. Por ejemplo, José Vasconcelos, este filósofo mexicano, crea un monismo estético, ¿no?
Y dice Vasconcelos, cito, el problema de la filosofía contemporánea, más complicado que el de cualquier época anterior, consiste en descubrir sistemas de unidad sin eliminación de factores, unidad sustancial por encima de la disparidad formal y de la diferencia de estados dinámicos, además un rumbo hacia el cual converjan todas las acciones y direcciones dispersas. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es que estas son nuevas expresiones de la visión cosmovisiva, ¿no? Totalizadora, ¿no? Holista de la filosofía, ¿no? Y por eso, para cerrar este primer video, yo llego a la conclusión que el día que se abandone la empresa filosófica, ¿no? De buscar respuesta a la totalidad, a la cosmovisión, pero con instrumentos racionales, no de fe, ¿no? Entonces dejará de tener razón la pregunta esa, ¿para qué filosofar? Que va a ser objeto, ¿no? De los múltiples videos de las otras funciones que vamos a ver de la filosofía. Porque el hombre entonces, de una manera ilusa, si llega a darse eso, ¿no? Se crea que ya tiene todas las respuestas posibles a todas las enigmas del mundo, ¿no? Pero yo creo que eso nunca sucederá. Porque cuando aparezcan nuevas respuestas a esas preguntas, aparecerán nuevas preguntas. Y así, la filosofía siempre será sempiterna.